para usted. En el nombre de Jesús. Palabra de Dios para usted. La palabra de Dios para el día de hoy es para que Cristo sea magnificado en mi cuerpo. Para que Cristo sea magnificado en mi cuerpo. Palabra de Dios para usted. En el nombre de Jesús. Dios lo bendiga y le multiplique de bendiciones para usted y toda su familia, para sus hijos y para todos sus hijos. Y los hijos de sus hijos. El tema del día de hoy es para que Cristo sea magnificado en su cuerpo. Eso está en Filipenses capítulo 1, versículo 20. Y dice así: conforme a mi anhelo y mi esperanza en Cristo, de que en nada seré avergonzado. Si es mujer, de que en nada seré avergonzada. Antes bien, con toda confianza, y como siempre, ahora también, ahora, en este tiempo, será magnificado Cristo en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Y para que sea magnificado Cristo en su cuerpo, su cuerpo ya no le tiene que pertenecer a usted. Le pertenece a otro. Y ese otro es el Señor Jesucristo. Y Él es el dueño. Él es el Señor. Él es Dios y amo de su cuerpo. Porque en Gálatas capítulo 3, versículo 28, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y cuando Dios dice que todos nosotros, usted y usted y usted, somos uno en Cristo Jesús, quiere decir que su cuerpo ya no ya no le pertenece a usted. En Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3, Dios nos habla y nos ordena que nuestro ser, todo nuestro ser, debe estar irreprensible. Y también hasta cuando Él venga a arrebatarlo a usted. Su cuerpo y su alma y su espíritu actualmente tiene que estar irreprensible, sin tacha, para que Él pueda habitar en usted y sea Él magnificado en su cuerpo. ¿Y magnificar qué significa? Adorarlo, glorificarlo, alabarlo, exaltarlo, honrarlo, amarlo y temer un temor santo a Dios. Para que Cristo sea magnificado en su cuerpo, es necesario, es vital que todo su ser tiene que estar irreprensible. ¿Por qué? Sin mancha. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya le voy a explicar. Porque en 1 Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20, dice así bien claro: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en usted? Y también cada uno de vosotros, el cual tenéis de Dios, y no soy vuestro. Lo dice claramente. Lo dice
y lo determina claramente el Señor tajantemente que su cuerpo ya no le pertenece a usted. Y cuando hablamos de cuerpo, no solamente el cuerpo, sino cuerpo, alma y espíritu y sus 5 sentidos. Dueño absoluto, el Señor Jesucristo. Pues, ¿por qué? Porque Él lo pagó y lo compró usted con precio de sangre en la cruz. Por tanto, glorificar a Dios, adorar a Dios, exaltar a Dios en vuestro cuerpo, en vuestra alma y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y esto significa que el cuerpo, o sea, todo su ser ya no es un recipiente físico como antes de Cristo. Ahora es un lugar sagrado, es un lugar santo, es un templo. Su cuerpo donde habita Dios es un templo viviente para que sea magnificado totalmente y en forma íntegra Dios en su vida. Y cuando dice íntegro, es irreprensible, perdón, eso quiere decir que usted tiene que estar íntegro. Usted tiene que ser íntegra. Vivir de una manera santa y agradable a Dios. Ya sea presente o ausente. Y también dentro de su casa, fuera de su casa, dentro del trabajo, fuera del trabajo, dentro de su universidad, fuera de su universidad, por donde quiera que usted vaya. Por eso es buscar la santidad con hecho, para que Cristo sea magnificado en su ser. Porque en 2 Corintios, capítulo 6, versículo 16 dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Lo voy a hacer en singular, porque usted y usted también, usted es el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré contigo, y yo seré tu Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual dice, salí en medio de ellos. Recuerde que termina en D, salí. Ya es una orden, porque está dando en forma imperativa. Salí en medio de ellos y apartado, dice el Señor. Es orden, es decreto y un estatuto. Y dice, y no toquéis lo inmundo, y yo te recibiré. Así que no toque el mundo, ni extrañe el mundo, ni piense como el mundo, ni camine como el mundo, y el mundo anda sin Dios, sin esperanza, y andan en pecado. Pero como usted es de Cristo, y su cuerpo es santo, en la cual habita Cristo para ser magnificado, Dios le manda y le ordena a cada uno de ustedes y a cada uno de nosotros, y a mí también, no se preocupe, no se inquiete, no se impaciente, salí en medio de ellos y apartado, dice el Señor, y yo te recibiré y seré, dice, promete Dios, para vosotros
Dentro de ese vosotros está usted por Padre, por Padre. Y vosotros me seréis hijo, y vosotras me seréis hija, dice el Señor Dios Todopoderoso. Así lo ordena Dios y así está decretado y está en la Biblia. Segundo de Corintios, capítulo 6, versículo del 16 para adelante. Ahora dice, conforme mi anhelo, usted tiene que haber un conforme, un anhelo por Dios, unas ansias, una aspiración, una esperanza, con confianza, con creencia, con seguridad, más que todo contento, alegre, conforme mi anhelo y mi esperanza en Cristo. Su esperanza en Cristo. Y Cristo nunca lo va a avergonzar a usted. Porque yo amo a los que me aman. Y le da la confianza, por eso con toda confianza. Y dice en Romanos 5:5, y la esperanza en Cristo no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en usted, en su corazón, por el Espíritu Santo, que le ha sido dado a usted, que le ha sido dada a usted. El Espíritu Santo morando en usted. Y jamás lo va a avergonzar a usted. Porque en el Salmo 25:3 dice, porque los que confían en Dios, los que aman a Dios, los que confían en Él, nunca serán avergonzados. Nunca lo va a defraudar a usted. Nunca Él no la va a decepcionar a usted. Y nunca lo va a hacer quedar mal a usted. Por eso dice, y todo aquel o toda aquella que creyere en Él no será avergonzado. Son promesas de Dios para quienes confían y aman totalmente, totalmente, no parcialmente, ni cuando me acuerdo o cuando yo quiera, cuando yo pueda, o esto sí o esto no. El Dios, así como el Cristo tiene que ser el todo en su vida, plenitud, Él es la plenitud de Dios que lo llena todo, así como Él es todo en su vida y se entregó totalmente por usted, usted también tiene que entregarse, desprenderse, conforme mi anhelo, buscar a Cristo con todo su corazón, con toda su fuerza, con toda su alma, con toda su mente, con todo su ser, para que Él sea manifestado, Cristo, en usted, en vida y en su vida. Ahora, ¿qué dice Dios? Tenemos como ejemplo a Noé. Génesis 6:9. ¿Qué decía de Noé? Un varón justo, perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Ahora ponga su nombre. Con Dios caminó con usted. Job, capítulo 1, versículo 1. Un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tal como lo manda en 2 de Corintios capítulo 6 a cada uno de nosotros. Así que el Espíritu Santo es fundamental que viva y que more en nuestra vida. Por todo nuestro ser tiene que ser de Cristo. Ahora,
Ahora dice el Señor. ¿Qué nos manda el Señor? ¿Y qué nos ordena el Señor? Como en este instante le hablé que el Espíritu Santo es fundamental, sí. Jesús, bien claro, en versículo 16 nos dice bien claro, pero yo os digo la verdad. Juan 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad. El Espíritu Santo vendrá sobre tu vida y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto ellos no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Pero aún tengo muchas cosas que decirte, pero ahora no las podéis sobrellevar, dice. Pero cuando venga el Espíritu Santo, que ya está morando en usted, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y le hará saber que habrá de venir. Y te hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Cómo cuáles cosas? Hoy en día, usted tiene que estar apercibido. Usted tiene que estar apercibida de las cosas que están sucediendo en el mundo. Hay terremotos, hay guerra. Israel, usted no puede caminar en una forma relajada, como que las cosas no van a acontecer. Ya están aconteciendo, ya está aconteciendo. ¿Y qué más dice el Señor? Es que estemos preparados, que estemos listos. Porque cuando Él venga, será en una forma tan sorpresiva, cuando usted menos lo esté pensando, cuando usted menos se lo imagina, y no habrá algo sobrenatural, que no habrá algo que va a decir hoy día viene el Señor, no. Será tan sorpresivo, violento, rápido, en un abrir y cerrar de ojos. Los que se fueron, como usted, por la gracia de Dios, porque por gracia somos salvos. Y los que se quedaron, lamentablemente, por mérito propio. Ahora dice así, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y te lo hará saber. Entonces, es fundamental aparte que el Espíritu Santo, el sello de Dios, que es el sello de Dios, que son las arras, son la garantía para vuestra redención. Y eso, por favor, ruego a Dios, no contriste al Espíritu Santo. No lo contriste, porque usted ya no es, como dice, ya no, o no sabéis, como dice él, o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, los cuales son de Dios, cuerpo, alma y espíritu. Ahora, usted en Gálatas 5, versículos 22 y 23, habla de los frutos del Espíritu Santo. Ya usted tiene que reflejar, ya usted tiene que dar resultado
Ya tiene que brotar frutos, porque el Espíritu Santo mora en usted. Entonces de esto, ese fruto, y es para todos nosotros, tiene que mostrar primero el amor, como Cristo, como el Padre, como el Espíritu Santo, porque Dios es amor. Dios es amor. Y dice en Primera de Juan, capítulo 4, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17, 16, perdón. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios. Y Dios en él. Y Dios en ella. Entonces, uno de los frutos del Espíritu Santo es el amor. Entonces usted tiene que tener ese amor. Y como el Espíritu Santo mora en usted, es el amor de Dios que ya tiene que reflejar, ya tiene que sobresalir a usted. Un amor desinteresado, ágape, con sacrificio y con hecho, amando a Dios y amando a su prójimo. Porque ese es el mandamiento de Dios que nos ha dado, que amemos a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Gozo. Por eso, cuando dice conforme son él, ustedes ya tienen que tener el gozo del Señor. Es una alegría profunda y duradera. Y eso proviene de una relación genuina, sincera y real con Dios a través de Cristo. A pesar de las circunstancias, a pesar de todos los problemas, a pesar de todo lo que está pasando. Porque en medio de la tormenta está el gozo del Señor, porque el gozo del Señor es su fortaleza. Y al final de cuentas, a la hora de la verdad, cuando venga el Señor, se quedó esa tribulación, se quedó esa tristeza y pasará eternamente, donde ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, ya no habrá enfermedad. Todo es bienaventuranza en Cristo Jesús para siempre. Ahora, paz es el resultado de la confianza que usted tiene con Dios. Es el resultado de la confianza que usted tiene con Dios. Y Cristo morando en su corazón y en su mente, totalmente. Y de paso, Él tiene el control de todas las cosas. Dios dice en su palabra que sus cabellos están todos contados para que se dé cuenta, que usted tiene que tener una tranquilidad y una serenidad. Y más que todo, sobre todo, más que todo, entendimiento. Entendimiento. Y ese significa obediencia a Dios. Y el mundo va a quedar asombrado, atónito. Y el mundo no sabe ni se explica cómo así usted tiene esa paz, cómo ha obtenido esa paz. Porque es la paz. Y Cristo es su paz y es la que pasa sobre todo el entendimiento. Porque mora en usted. Porque habita en usted. Porque Dios, Cristo, se ha manifestado en su cuerpo. Bondad, otro atributo del Espíritu Santo. No hay un Dios tan bondadoso para con usted. Bondadoso para con toda su familia. Bondadoso para con sus hijos y los hijos de sus hijos. Gracias a Dios que todavía usted respira. Y hay otros, lamentablemente,
No nos pongamos tan trágicos. Hay otros que ni se levantan ni le han dado las gracias a Dios. Entonces, para que se dé cuenta lo que significa estar con Cristo, vivir con Cristo y tener la esperanza en Cristo y que Cristo sea magnificado en usted. Es necesaria la obediencia si guardamos sus mandamientos. Porque si no obedecemos y no guardamos sus mandamientos y dice, yo lo conozco, la verdad, como dice la Biblia en 1 de Juan capítulo 2, 1 de Juan, y dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, dice Dios, sabe que el tal es mentiroso. Y si es mujer, ella es mentirosa. Y la verdad no está en él. Y la verdad no está en ella. Pero el que guarda mi palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado en usted. Y el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Ahora, ya para concluir un poquito, Jesús dice bien claro, ¿sabes qué? Ustedes son pámpanos. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Nosotros ya tenemos que tener fruto del Espíritu Santo. Pero dice el Señor, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y vosotros, que es usted, ya está limpio por la palabra que Cristo le ha hablado. Permanece en mí y yo contigo. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si es que tú no permaneces en la vid que soy yo, tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, no lleva fruto. Yo soy la vid. Usted y ustedes y todos, ustedes son los pámpanos. Y el que permanece en mí y yo en él y yo en ella, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Y el que en mí no permanece, no lleva fruto, será echado afuera como pámpano y se secará y lo recogerán y los echarán en el fuego que arde. En este es glorificado mi Padre, que lleves muchos frutos y seas así mi discípulo y seas así mi discípula. Como el Padre me ha amado, así yo también te he amado, permanece en mi amor. Si guardaras mi mandamiento, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? Mira, ¿cuál amor nos ha dado el Padre? Esto está en 1 de Juan capítulo 3. Mira, ¿cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? Por esto que el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él, no lo conoció, el mundo no lo conoce a Él y el mundo nos aborrece.
porque somos luz. Y como dijo el Señor, salí en medio de ellos. Ellos aborrecen a Dios. Y esos son los famosos, los que no entendieron. Amados, nos dice Dios, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Porque lo vamos a ver tal como es. Lo vamos a ver tal como es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, y toda esta esperanza en Él, usted tiene esa esperanza en Él, usted se purifica a sí mismo. Así como Él es puro, usted también tiene que andar y ser puro. ¿Para qué? Para que Cristo sea magnificado en su cuerpo, pues. Y vivamos en santidad. Y vivamos hasta cuando Él venga. Y vivamos eternamente con Él. Palabra de Dios para usted. En el nombre de Jesús. La palabra de Dios del día de hoy fue para que Cristo sea magnificado en su cuerpo. Palabra de Dios para usted. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.